Y vamos a entrar a ver a otro personaje totalmente diferente. A un personaje que por un tiempo se dejó dominar por la lujuria, pero después de la muerte de su padre, él retoma el camino del cristianismo. Vamos a hablar de un hombre que físicamente tenía una pequeña joroba y se iba a casar, pero él pensó que no iba a ser feliz a esta mujer, así que decide no casarse. Vamos a hablar de un hombre que vio que sus hermanos murieron muy jóvenes y que él tenía el pensamiento de que él también iba a morir joven. Es un ser que vive en una tragedia, pero que alcanza paz en medio de esa tragedia por medio de la fe. Vamos a hablar de un filósofo que debo confesar que particularmente a mí me atrae mucho, y es Kierkegaard. Pues sí, murió a los 42 años. 42 años murió Kierkegaard. La obra de Kierkegaard es una mezcla de fe, de filosofía y de testimonio. Para muchos él es considerado, aunque él no sabía lo que estaba haciendo, pero es considerado el padre del existencialismo. Su papá, el papá de Søren, de Kierkegaard, estaba casado y en su casa ellos tenían recursos y en su casa tenían alguien que se dedicaba a los quehaceres. Entonces eran muy religiosos, el papá de Søren, de Kierkegaard, y su papá, ahora sí que tuvo relaciones sexuales con la criada, quien limpiaba la casa, y ella quedó embarazada. En ese lapso muere la esposa del papá de Kierkegaard, y entonces cuando muere, él ya está libre y hace vida con la sirvienta. Entonces, de ahí ya nace su hijo y él nace en ese matrimonio. Y Kierkegaard y su familia, ellos pensaban que como habían muerto todos muy jóvenes, era una maldición por parte de Dios, un castigo, porque el papá, siendo casado, cometió adulterio. Y a eso él lo tenía muy, muy presente, muy marcado. La filosofía de Kierkegaard es una filosofía de la fe. Es una filosofía de la fe. Es una filosofía de la fe. La fe es lo que permanente le va a permitir a Kierkegaard responder sobre su existencia. Él está preocupado por un existencialismo no colectivo, un existencialismo individual. Él está preocupado por su ser. Kierkegaard estudió teología, se doctoró en la misma, pero nunca llegó a ejercer de pastor, ni siquiera se ordenó. En Kierkegaard encontramos un testigo de la verdad evangélica. Kierkegaard es un alma quebrantada que sufre y padece un terrible dolor oculto. La convicción, ¿cuál es ese dolor? La convicción de que ni la iglesia ni los creyentes quieren atender el evangelio. En su época, Kierkegaard ve un pecado grande en la cristiandad. El pecado que ve Kierkegaard en la cristiandad es llamarse cristiano sin serlo. Había un cristianismo desde la perspectiva de Kierkegaard nominalista. No reflejaban el carácter de Cristo. Para Kierkegaard el cristianismo solo puede practicarse a imitación de Cristo. Y por eso él hace un énfasis en lo individual. Aquí vamos a reflexionar un poquito, porque vamos a ver que podemos ver la Biblia en ese sentido. Dice que a Cristo no se sigue como sociedad en rebaño, sino como individuo. Y él dice que finalmente la fe es un acto individual.
La fe es un acto individual. Ahora, para Kierkegaard, la existencia tiene 3 estadios. El primero es el estético, luego el ético y finalmente religioso. En el primero, el estético, es la forma de vida de quien existe en el instante huidizo e irrepetible. El punto final de este estadio es la desesperación. Ese es el estadio estético. El otro, el ético, es la reafirmación del deber y de la fidelidad de sí mismo. ¿Cómo va a resolver la cuestión de la desesperación del estadio estético? Lo resuelve a través de la conciencia moral. En el estético hay desesperación. En el ético, esa desesperación se resuelve por medio de la moral. Pero habla de un tercer estadio, el religioso. En este estadio, el hombre se comunica con Dios gracias al renunciamiento voluntario a los vínculos temporales y a la aceptación forzosa del dolor. El tema central entonces, el tema central de Kierkegaard es el individuo que hay que llegar a ser. Es decir, hay que llegar a ser cristiano. Así que para Kierkegaard, la existencia va a tener sentido por medio de la fe. Él obviamente tenía una formación religiosa. Kierkegaard, él partió de todo eso para desarrollar su filosofía, una filosofía existencialista. Vamos a ver otros existencialistas, pero que abordan la temática desde otra perspectiva. Este es desde una perspectiva teísta, pero vamos a ver el existencialismo desde una perspectiva ateísta. Ahorita me acordé, creo que no lo tenía aquí contemplado, pero creo que nos puede ayudar. Voy a buscarlo. Hay un hermano que da una materia en una maestría, y voy a ver si lo encuentro. Hizo unas diapositivas, pero para puros estudiantes de maestría, y él les compartió el Evangelio. Me acordé ahorita porque ustedes leen a Kierkegaard, habla sobre Abraham, habla sobre Isaac, habla sobre varias historias de la Biblia. Entonces, desde su perspectiva teológica, hace filosofía, la filosofía del existencialismo. Entonces, él encuentra una respuesta a su ser en su fe, en la fe. Entonces, sí es teólogo. Y este hermano, varios de los estudiantes se sorprenden. Él da una maestría en pedagogía, y se sorprenden porque leen algunos autores, se les muestra algunos autores, y esos autores hablan acerca de Dios. Lo que no saben o no sabían los estudiantes es que estamos hablando de autores de la época medieval y un poquito adelante de la época medieval. Entonces, recuerden que ustedes siempre ha permeado el pensamiento de la existencia de Dios. Es algo muy, muy común. Déjenme ver. Si no, así está aquí, ahorita se los presento. Así, aquí lo tengo. Voy a quitar eso un rato nada más. Y también podemos analizarlo, cómo lo presenta él. ¿Qué les parece a ustedes? Me acordé nada más por lo que estamos viendo de la influencia de ciertos pensadores. Este hermano da una clase en una maestría, a nivel maestría, y comparte algunos pensamientos de algunos estudiantes. Y creo que esto nos puede ayudar. Esto nos puede ayudar también para cómo usar en un momento dado la filosofía para acercarnos y compartir el Evangelio. Y él les presenta esto: ¿quién es Jesús para ti? Fíjense la forma en cómo escribe el hermano. Él afirma que tu vida no tiene sentido sin él, que él mismo es la verdad absoluta. Fíjense cómo está empezando. Y un público no cristiano va a empezar a reaccionar. Pero él él empieza de entrada así, duro y
y directo. Porque ahorita este concepto no es aceptado. Volvemos a este juego de palabras. La verdad, dicen unos, la verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Esa frase se vuelve una verdad ¿qué? Absoluta. Entonces, ahora lo que prevalece es la verdad relativa. Si alguien dice que no hay verdad relativa, entonces en realidad está diciendo que esa verdad relativa, la frase, se está convirtiendo en una verdad ¿qué? Absoluta. ¿Sí me explico? Entonces, son cosas que él entra, que él mismo es la verdad absoluta, que él es el único camino por el cual tú puedes llegar hasta Dios. No deja opción, no deja duda. O sea, ¿quieres llegar a Dios? El único camino es Él. Que solo Él es el que puede satisfacer tu hambre y sed de satisfacción más profunda. Solo Él. Si quieren al rato se los comparto. Que sin Él tú andas en oscuridad y solamente con Él puedes tener la luz de la vida. O sea, nosotros que conocemos la palabra, está usando la palabra. Sed, luz, vida. Ahora, fíjense bien la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Porque cada quien, sea religioso o no, tiene una concepción de Jesús. Ahora, Él nos muestra sus palabras. Estas son sus palabras. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está reforzando lo que dijo anteriormente. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, podemos ver este hermano cómo tiene una cierta estructura, ¿no? Un cierto pensamiento, y tiene que ver también con su formación y con a quienes les enseña. Él es cristiano. Ante estas osadas pretensiones de Jesús, solo hay dos opciones. Esto no se lo podemos poner a hermanos que no saben leer y escribir, ¿no? Porque si leen osados, ¿qué está diciendo ahí, no? Pero en un ambiente de profesionistas que están estudiando y él quiere llegar a su intelecto. Ante estas osadas pretensiones de Jesús solo hay dos opciones. Que Él es lo que dijo ser y es capaz de hacer por ti lo que afirma. Esa es la primera opción. La otra es la persona más arrogante que ha existido. O es lo que dice ser o simple y sencillamente es una persona arrogante. Él dice, hay dos pretensiones y solo hay dos opciones. ¿Tú qué piensas? Ahora, él se está dirigiendo a un público no creyente. A continuación, fíjense bien cómo se presentan algunas razones que respaldan las pretensiones de Jesús. Considéralas, son 5. Una, la profecía cumplida en él. Él está apelando a la revelación. 2, su carácter moral perfecto. Su carácter moral perfecto. Alguien que es leído o puede decir, bueno, ahí salió en la novela El Código Da Vinci, ¿no? Que finalmente es una novela, pero algunos pueden cuestionar ahí eso. El perdonar y su poder extraordinario, su resurrección y apariciones y la transformación de los discípulos. Él presenta esas razones que respaldan las pretensiones de Jesús y está pidiendo a su público que las considere. Veamos una por una. La profecía cumplida en él, en la forma de su nacimiento. Y él nada más va a los pasajes, a la Biblia, y va mencionando. En la forma de su nacimiento se refiere al profeta Isaías y su cumplimiento, Mateo 1:18. Él está argumentando de alguna manera, pero presenta la Biblia. Cuando Isaías habla sobre su muerte y menciona ahí a Juan. La profecía cumplida en él. Su carácter moral perfecto, fuera de él en todos hay maldad. Sus adversarios lo confirman y sus discípulos lo corroboran. Pone los pasajes. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sus adversarios lo confirman. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y sus discípulos lo corroboran. Porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. No cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Y esto lo dice un discípulo, en este caso Pedro. El perdonar es su poder extraordinario. Ahí viene la historia del paralítico al que le perdona sus pecados y lo sana también. Lázaro, y hay otros pasajes, Mateo 14,
del 17 al 21, Mateo 14, del 20 al 30 al 33. Su resurrección y apariciones. ¿Qué es la resurrección? ¿Cuáles son las evidencias? El sepulcro vacío, los lienzos funerarios estaban en orden, la aparición a sus discípulos, y pone los pasajes. Ahí están cada uno de los pasajes. La transformación de los discípulos. Pedro había negado a Jesús, los discípulos tenían miedo y después están dispuestos a dar su vida. Parecen los pasajes, pero fíjense cómo él va desarrollando esto. Y mi propia transformación, mi propio testimonio. Dice, más allá de cierta normalidad en mi niñez, en los juegos y la vida escolar, también tuve clara conciencia desde que hubo en mi capacidad de raciocinio, ¿cómo escribe él, no? De una tendencia a actitudes que mi propia conciencia reprobaban, pero que al hallar en ellas un malsano placer, tenía que hacerlas buscando evadir el ser descubierto. Al llegar a la adolescencia pensé que esta tendencia podía ser superada solo con proponérmelo, pero en el momento de la tentación yo sucumbía. Paradójicamente la inteligencia académica no se colapsó, fue de excelencia. Después entendí que nada tiene que ver el coeficiente de inteligencia con una sana actitud emocional. Uno de mis amigos me plantearon la posibilidad de solución buscando a Dios. Antes de tocar fondo me resistí a ello. Mi conflicto externo fue agravándose hasta el punto de que me percaté con desesperación que ya no estaba a mi alcance la liberación y tuve medio de las consecuencias. Hasta entonces decidí prestar oído a la oferta de Jesucristo, pero hubo necesidad de recibir una firme palabra de advertencia si persistía yo en cerrar mis oídos. Me explicaron que había que satisfacer dos condiciones. Allá va a presentar lo que nosotros llamamos como el plan de salvación o el evangelio. Reconocer y confesar, a esto se llama arrepentimiento, y entregar el control de tu vida a Jesucristo, clamar, recibir y actuar. Yo decidí hacer ambas cosas. El resultado inmediato fue un sentimiento de paz que sobrepasa todo entendimiento al saberme perdonado de mi penoso pasado, y pone Romanos 5:1 y otros pasajes. La dicha que ahora me invade es ser instrumento de Dios para enriquecer la vida de otros. Ojalá que pueda suceder contigo. Luego vienen unos testimonios. Los testimonios que vienen a continuación no son resultado de la capacidad propia de este servidor, porque ya puse antes de manifiesto mi propia impotencia moral, por lo que tuve que buscar a Dios. Nada más voy a poner uno. Aún no termina mi proceso de desarrollo, todavía persisten debilidades personales, pero te los comparto porque es necesario mostrar las evidencias del inmenso amor y poder de Dios a través de Jesucristo en a todo aquel que cree. Esta es de una doctora, un testimonio de una doctora. Es alumna de la maestría en Ciencias de la Educación y ella escribió esto: me motiva el realizar mis trabajos por el gran espíritu y confianza que me brinda. Los mensajes bíblicos los guardo y los tengo presentes cada día que comparto con los médicos internos de pregrado. Y cuando quiero sancionar, recuerdo su imagen de paciencia, de enseñanza. Respiro profundo y lo traigo a mi mente para tener paciencia. Documentarme en mis clases que les doy como es la medicina familiar. Quisiera transmitirles la enseñanza que usted ha sembrado cada sábado que acudo y lo observo con detalle y entusiasmo, prepara sus temas. Gracias. Ella está en un plano muy superficial, pero ve cómo influye el maestro en ella. Hay un licenciado, es un alumno también de la maestría, y él escribió lo siguiente: gracias por sus enseñanzas y esa demostración de fe que inigualablemente usted posee. Ya quisiéramos muchas personas, incluidas un servidor, tener esa inmensa fe. De nueva cuenta, gracias. Esta es una licenciada en psicología, está haciendo la maestría en Ciencias de la Educación. Dice: querido maestro, no sé cómo agradecer las atenciones y los consejos tan acertados que usted me brinda. Creo que la materia de la maestría la tomé en un momento crucial de mi vida, que me ha hecho darme cuenta de muchos errores que he cometido, pero últimamente he estado en contacto con la Biblia y sin duda alguna son consejos bastante sabios los que he encontrado. Jamás me había detenido a pensar qué es lo que estaba pasando en mi vida. No tengo palabras para agradecerle su preocupación en mi crecimiento como persona. Mil gracias por todo su apoyo. Y hay más testimonios. Gracias por todo, me cambió la vida sin saberlo. Que Dios me lo bendiga siempre.
Gracias por todo, usted me ha ayudado mucho en mi camino hacia Cristo. En verdad y desde mi corazón, gracias. Dios tiene mensajeros y usted es uno de ellos, de corazón, gracias. Una alumna de pedagogía. Hola, profe, muchas gracias por todas sus atenciones que tiene con cada uno de mis compañeros y claro, me encantaría conocer más a Dios, amarlo con esa intensidad con la que usted lo hace. Cuídese mucho, sé que Dios me espera a que lo conozca verdaderamente. Él aprovecha su plataforma para evangelizar y usa el razonamiento, una estructura para presentar el evangelio. En algunos siembra la semilla, otros más, lo dice más adelante, lo rechazan, pero finalmente la materia se presta, porque los autores que leen mencionan a Dios, mencionan algunos principios de la Biblia, y él aprovecha su espacio. Entonces, me acordé ahorita, se los quise compartir porque estamos hablando de cómo a partir de la literatura, Kierkegaard va a mostrar que el problema de la existencia del ser humano se puede resolver en Dios. El problema de la existencia, según Marx, se va a resolver en uno mismo, en las buenas relaciones en la sociedad. Se va a resolver el mal, según Marx. Según Kierkegaard, se va a resolver el problema de la existencia del ser humano por medio de la fe. Habla de un gran salto. Muchos no lo consideran el padre del existencialismo. Yo lo digo porque él es el primero que toca el tema de la existencia del ser. ¿Sí? Pero sí hay gente que es cristiana y que se mueve en ese círculo y puede ingresar. Sí. ¿Cuál es nuestra labor como pastores, como maestros en la iglesia? Y entonces tenemos nosotros que usar la palabra, así como estamos hablando de un pensamiento filosófico, nosotros tenemos que desarrollar en ellos un pensamiento misional. La misión de Dios. Si nosotros ayudamos a que la iglesia tenga un pensamiento misional, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante en su contexto? La misión. ¿Qué es lo que va a hacer un empresario en su contexto? La misión. ¿Qué es lo que va a hacer el ama de casa con sus vecinas en su comunidad? La misión. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante que se va a otro estado o a otro país? La misión. Pero muchas veces la idea, o muchas veces la iglesia tiene la idea de que el pensamiento misional solamente tiene que ser de ¿quiénes? De los misioneros. Lo que no han entendido, estoy hablando de misioneros que tienen el esquema, van, estudian, se preparan y van. No estoy diciendo que eso esté mal, hermanos. Lo que estoy diciendo es que cuando se tiene ese pensamiento, entonces el resto de la iglesia dice, bueno, nosotros no. Bien, cuando se tiene un pensamiento misional, entonces cambia el concepto y nos damos cuenta que todos somos ¿qué? Misioneros. Porque todos vamos a cumplir con la missio Dei, con la misión de Dios. Así que, si no, este hermano aprovecha él hace la misión, está trabajando, está dando clases, pero aprovecha algunos pensamientos de ciertos autores y hace la misión. Entonces tenemos nosotros que tener un pensamiento misional. ¿Saben quién sí tiene dentro de las sectas y que lamentablemente pues están haciendo cosas que no deben? Los testigos de Jehová. Estén o no en su puesto, ellos empiezan a compartir. Así que nosotros tenemos que tener ese tiempo, desarrollar un pensamiento misional. Y si desarrollamos este pensamiento misional, entonces cada creyente es un misionero. Y cada creyente, aquí está el creyente, ¿cuál es su campo de acción? ¿Cuál es su campo
campo para la misión? Su entorno. Su entorno. Y que Dios va a llamar a algunos para que salgan también. Y van a ir y van a tener respaldo económico, respaldo en oración de la iglesia. Una iglesia misional es una iglesia que tiene claro que todos tienen que cumplir con la misión de Dios. Una iglesia misionera piensa que nada más algunos que Dios ha llamado tienen que cumplir la misión. Ahora, ¿qué papel tenemos que asumir nosotros en ese pensamiento misional? Enseñarlo. Porque si nosotros lo enseñamos y la iglesia lo comprende y la iglesia lo hace, estamos cumpliendo el papel que nos corresponde dentro de la misión de Dios. Porque no podemos negar que el pastor está en la iglesia para cuidar de la grey, para alimentarla, para capacitarla, según Efesios. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. Amén de esto, también Dios nos va a permitir en algunas ocasiones hacer obra de evangelista, compartirles a alguien el evangelio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de un personaje con un gran mostacho, Friedrich Nietzsche. Ese es el sueño de Nietzsche. Sueña con el fin de la religión. Yo espero que con lo que hemos hablado, bueno, al menos ya cuando escuchan a Platón ya tienen una idea de quién es Platón. Porque Nietzsche resume la concepción del mundo propio del cristianismo, indicando que el cristianismo es platonismo para el pueblo. Es platonismo en la idea de Platón, que Platón creía en un mundo de las ideas, en un mundo perfecto. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Prusia, por Polonia. Su padre era un ministro luterano. Su padre sí fue un ministro luterano. Nada más que vivió en medio de la desgracia. Nietzsche su padre murió cuando él tenía 5 años. Fue educado por su madre en una casa donde vivían su abuela, 2 tías y una hermana. Por puras mujeres fue educado su abuela, 2 tías y una hermana. Estudió filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig. Fue nombrado profesor de filología. Ya fuera la filología, el análisis, el estudio de lenguas, palabras. En la Universidad de Basilea a los 24 años. Su delicada salud y sus constantes jaquecas le obligaron a retirarse en 1889. Al cabo de 10 años sufrió una crisis nerviosa de la que nunca se recuperó y murió un año después, en el año 1900. Sueña con el fin de la religión, sueña con la muerte de Dios y sueña con la venida del superhombre. Ese es el sueño de Nietzsche. Está en contra de la religión. Nietzsche declara que Dios ha muerto y Nietzsche está a favor del superhombre. Vamos a hablar cada uno de esos conceptos. Al final de su vida, la última parte de su obra es un enfrentamiento constante con la iglesia luterana. Es un enfrentamiento con la fe, con la ética y con el Dios que representa en este caso la iglesia luterana. En la universidad estudió con Schopenhauer, otro filósofo. Sabater dice el filósofo malhumorado. Y Schopenhauer también fue ateo y tuvo una gran influencia en el pensamiento de Nietzsche. De Schopenhauer aceptó su ateísmo declarado inflexible y que Nietzsche se va a encargar de llevar a sus últimas consecuencias. Escuchen esta frase: para él la vida termina donde empieza el reino de Dios. La vida termina donde empieza el reino de Dios. Parte del ateísmo. Ahora, él no se esfuerza por convencer ni argumentar el ateísmo. Él no entra en ese terreno. Él no entra en el terreno de explicar su ateísmo.
Simple y sencillamente parte de su ateísmo y presenta sus ideas. No explica por qué no cree. Voy a decir porque no se oponía a la idea de Dios, porque no creía en Él. El mundo cristiano de ese tiempo creía en Dios. Entonces, él cuando habla de la muerte de Dios, o sea, sería un absurdo que él pensara en que Dios ha muerto si no cree que Dios existe. Entonces, para él ha muerto Dios por lo que está viendo. Esa cultura o esa sociedad que dice creer en Dios, desde el punto de vista ético, no revela nada de ese Dios en el que ellos creen. Entonces, cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto, lo que está diciendo, la base que ustedes tienen, la base en la cual se mueven, la ética cristiana que ustedes tienen, no existe, está muerta. Entonces, ese es el pensamiento de Nietzsche. Para Nietzsche, Dios no es el problema, sino que a lo largo de la historia se ha hecho pasar por Dios. Frente a un concepto utilitario de Dios, propone la muerte del mismo. O sea, propone la muerte de Dios en esa sociedad. Bueno, aquí voy a repetir lo que mencionó ahorita Eliezer. El cristianismo inventó a Dios para aniquilar la vida. Inventó el alma para denigrar el cuerpo. E inventó el cielo para desvalorizar la tierra. Nietzsche opinaba que los valores tradicionales representados en esencia por el cristianismo habían perdido su poder en la vida de las personas. A esto él le llama el nihilismo o nihilismo pasivo. Con la expresión Dios ha muerto, quiere expresar eso, hay un nihilismo. Dios es para Nietzsche la instancia donde el hombre en otro tiempo proyectó sus ideales, la negación de la vida y la búsqueda de un sentido más allá en este mundo. En él el hombre encontró un sentido para todas aquellas cosas que le contrariaban o le causaban dolor. Entonces no es Dios en un sentido teológico, ¿de acuerdo? No es Dios en un sentido teológico el que muere, sino lo que mueren son los valores de la cultura en la que él está viviendo, en ese siglo. Así que Nietzsche dice que Dios ha muerto en manos de esa sociedad. Ahora, para Nietzsche la muerte de Dios es necesaria para rescatar al hombre y retornarlo a su ser. La muerte de Dios es necesaria para rescatar al hombre y retornarlo a su ser, porque el hombre acudió a la idea de Dios cuando deseaba perder al hombre. La muerte de Dios es el medio por el cual el hombre se ve obligado ahora a reencontrarse. Bajo el reinado de la razón, todo esto ha cambiado en la medida en que cada individuo busca su propio beneficio aquí en la tierra. No está buscando un beneficio más allá, el paraíso, la vida eterna. Es aquí donde entra en juego el superhombre. De acuerdo con él, las masas se adaptan a la tradición, mientras su superhombre utópico, porque es una utopía, es seguro, independiente, individualista. Sabe hacer frente a la tragedia, sabe hacer frente al dolor. No necesita de algo para poder enfrentar la vida que está llevando. El superhombre siente con intensidad, pero sus pasiones están frenadas y reprimidas por la razón. Es un superhombre creador de valores, un ejemplo activo de ética que refleja la fuerza e independencia de alguien que está emancipado de las ataduras de lo humano, excepto de aquellas que él juzga vitales. De ahí viene la palabra vitalismo. Miren, la creencia de Dios, Marx habla del consuelo en la desgracia a través de su propuesta. Y Nietzsche habla del refugio ante la tragedia. La muerte de Dios es la condición para la aparición del superhombre. Es una idea de Nietzsche, ¿no? Una idea de alguien que no necesita de un mundo futuro en el que puede aguardar con esperanza. No necesitan esas mentes esclavas, esas mentes débiles que él ve, sino necesitan hombres independientes, autónomos, que sepan enfrentar con la razón la tragedia. Me acordé de una historia. Egeo, ¿saben quién es Egeo? Aparte del mar Egeo, porque hay el mar Egeo es un personaje de la mitología griega. Teseo, ¿han escuchado hablar de Teseo?
Teseo y el Minotauro. Ahí viene ni me acuerdo dónde lo vi, pero yo lo vi. Y esa historia hablando de la tragedia, donde Egeo tiene a un hijo, Teseo, pero ese hijo crece y quiere conocer a su padre. Y creo que le deja a su mamá, le deja algunos objetos, entre ellos una daga o una espada de Egeo. Y llega Teseo, se encuentra varias dificultades porque hay alguien que no quiere que llegue y que lo reconozca Egeo como su hijo, para que no pueda afectar a otros. Y finalmente llega Teseo, saca su daga y va a cortar carne, y lo ve Egeo y reconoce que es suya. Entonces se da cuenta que es su hijo. Y después es enviado a una misión. El Minotauro siempre pedía a mujeres vírgenes o a jóvenes para que no los atacara. Y entonces Teseo dice: déjame ir, yo voy a acabar con él. Él se va en un barco, pero lleva dos tipos de velas, una vela blanca y otra negra. Y se va con las velas negras, me parece, y le dice: si logras derrotar al Minotauro, cuando regreses, pon las velas blancas. Si yo veo las velas blancas, eso quiere decir que tú vienes con vida. Pero ya cuando regresa a Teseo se le olvidó cambiar las velas. Y a lo lejos ve su padre las velas negras. Y entonces se lanza al precipicio, la tragedia, ¿no? Se lanza al precipicio y muere. Y surge el mar Egeo. La tragedia en donde venía el hijo vivo, pero él pensó que había muerto y decide quitarse la vida. Nietzsche habla de que el superhombre puede enfrentar todas esas situaciones. Es pura utopía, es un pensamiento que trata de encontrar respuestas a la angustia, al ser del hombre, otra vez partiendo solamente de su puro razonamiento. Nietzsche, la muerte de Dios entonces es la condición para la aparición del superhombre. La muerte de Dios es necesaria para rescatar al hombre y retornarlo a su ser. Cuando Nietzsche predica la muerte de Dios, no quiere decir que Dios haya existido y después haya muerto. O sea, él no es un argumento teológico. Nietzsche nunca creyó en la existencia de Dios. Esta tesis señala simplemente que la creencia en Dios ha muerto. ¿Sí? En términos simples, la creencia en Dios ha muerto. Tuve un alumno en tercer año y recuerdo que los introduje un poquito a la historia de México. Y ese alumno le pedí que dibujaran en una línea del tiempo de historia a Guadalupe Victoria. Y ya cuando me van a entregar su trabajo, veo a una mujer y le digo: ¿quién es? Pues es Guadalupe Victoria. Le digo, ¿y qué hizo? Ya me empezó a decir, ¿no? Fue primer presidente del México independiente. Pero le digo, no era mujer, era hombre. Y el razonamiento del niño, pues es que tiene nombre de mujer, ¿no? A veces podemos ir leyendo este libro, se llama Introducción a la Filosofía. Introducción a la Filosofía. Y Salvador de Lutri hace un trabajo, él empieza diciendo que la filosofía no hay una forma fácil de
explicarla. Pero finalmente en este recorrido que él hace, en realidad hace amena o hace fácil la filosofía. Y él va tratando de que sea entendible. Este es más complejo, Alfonso Ropero. Es más, Alfonso Ropero dice que para entender la filosofía hay que beber la filosofía primigenia, o sea, en su origen. Y tiene muchas citas de los filósofos, lo que ellos dijeron, citas directas de los filósofos. Y quiero leer nada más una parte aquí de esto, de él. Dice, el superhombre es la superación del hombre, ¿sí? Nada más para que quede claro del superhombre. Es la libertad de espíritu, es el poder volar libremente, sin temor, por encima de los hombres, de las costumbres, de las leyes y de las apreciaciones tradicionales. Su espíritu, o sea, el espíritu del superhombre, debe renunciar a toda fe. Debe renunciar a todo deseo de certeza y acostumbrarse a tenerse de pie sobre la cuerda floja de todas las posibilidades. Su máxima fundamental del superhombre es llegar a ser lo que es. Que en Nietzsche no es como en Kierkegaard, ser uno mismo delante de Dios a la medida de Cristo, sino encerrarse en la propia excepcionalidad, ahondar el sentido de la diferenciación con los demás. La filosofía de Nietzsche es la filosofía de un gran romántico. La sed de infinito se manifestaba en todas sus actitudes, en cada elemento de su doctrina, en cada página de sus escritos. Pero Nietzsche ha querido alcanzar y realizar el infinito para el hombre y en el hombre. Ha querido que el hombre reabsorbiera en sí mismo y dominase con una voluntad también infinita el infinito poder de la vida. Por esto, la aceptación de la vida y del mundo no es para Nietzsche la aceptación del hombre como criatura finita. No pretende fundamentar las positivas facultades humanas en su misma limitación, sino que trata de transferir al hombre la infinitud de la vida y lo ilimitado de su poder. Así que el superhombre no es más que la superación del hombre, la libertad del espíritu, de las costumbres, el renunciar a toda fe. Ese es el superhombre. Y acá Salvador habla de 3 características del superhombre. Es lo mismo. Libertad. Se desliga de toda clase de remordimiento. Descarta la moral cristiana y retoma lo que Nietzsche considera la inocencia de la moral pagana. ¿Qué es moral? O sea, ¿qué puede ser inmoral para alguien? Algo. A nosotros lo que nos marca es la Biblia, ¿no? ¿Qué hacían los hermanos en Corinto? ¿Qué pensaban respecto al cuerpo en cuanto a lo sexual? Era un pensamiento, tenían que satisfacerse sexualmente. Y su argumento decían, el estómago es para comer. Entonces, se descarta la moral cristiana. Nosotros tenemos una moral que nos rige. Creatividad. El superhombre tiene el poder de crear sus propios valores conforme a su naturaleza, estableciendo a su gusto lo que está bien o está mal, sin referirse a ningún modelo preexistente. Entonces tiene el poder de crear sus propios valores. Poderío. Son esas 3 características: libertad, creatividad y poderío. Sujeto únicamente a su voluntad. Se convierte en el tiránico legislador de todo el rebaño. Impone por la fuerza sus valores. Moldea a los hombres a su arbitrio y los sacrifica sin remordimiento si esto lo exalta. Entonces algunos pensadores, vuelvo a repetir, consideran que Adolfo Hitler retomó muchas cosas de Nietzsche para empezar a experimentar la supremacía de los arios, la supremacía del superhombre. Tan importante como comprender los principios filosóficos que rigieron cada era es intentar vislumbrar de qué modo estas ideas se manifiestan dentro del inconsciente colectivo del pueblo.
Los lectores del primer número de la revista de historia americana Actino Comics no sabían que estaban contemplando la tergiversada encarnación del máximo ideal promulgado por el más controvertido filósofo del siglo XX, Federico Nietzsche. La portada de la revista presenta a un nuevo personaje, Superman, la representación popular del superhombre que el filósofo alemán había predicado. Creado por el joven guionista Ziegler y dibujado por Schuster, muy pronto el héroe alcanza renombre internacional. Aunque ahora ya murió, ¿no? Sí, ¿no? Ya no es el Superman. Su historia es simple. Krypton, su planeta de origen, colapsa y explota. El joven Kal-El, nombre originario de Superman, es enviado por sus padres a la Tierra para salvarlo de la destrucción de su planeta. Una vez en la Tierra, el pequeño bebé es adoptado por una pareja que lo cría como si fuera su hijo. Sin embargo, al pasar el tiempo, el joven descubre que posee asombrosos poderes. Se muda a la ciudad metrópolis y allí dedica su vida y sus poderes a defender la justicia. Para evitar inconvenientes, crean un alter ego, Clark Kent, un tímido periodista, detrás del que se esconde el poderoso Superman, un hombre que supera a todos los hombres, un hombre frente al cual, diría Nietzsche, el ser humano normal es una caricatura. Lo curioso de Superman es que surgió en 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. En sus primeras historias fue el superhombre que enfrentó a una raza de supuestos superhombres, los arios. Ni siquiera la intrépida mente de Nietzsche habría concebido un combate similar. Superman, para mí hay una diferencia entre el superhombre, porque finalmente Superman no está para oprimir y no está por encima de los demás. No va a oprimir al débil, no va a dejar al débil atrás, sino lo va a ayudar. No sé, tal vez el autor nada más por querer hacer alguna reflexión, y la reflexión de él nada más va en el sentido del hombre, Superman, ¿no? Superhombre. Pero que ya conociendo el cómics, lo hemos visto, ¿no? A diferencia de este hombre, de que ejerce un poderío, de que este superhombre a los débiles los va rezagando, en cambio este es un superhombre que ayuda al necesitado, que ayuda al débil. Entonces, en ese sentido yo no veo esa conexión. En el término hay una conexión, Superman, superhombre, pero no en la idea. Y al final hace una clara alusión a lo que ya viene, lo que yo dije, la Segunda Guerra o la Primera Guerra Mundial, o más adelante la Segunda Guerra Mundial, con Adolfo Hitler. Bien, dejamos al bigotón ateo, Nietzsche. Ahora, Pablo enseña en dónde se perfecciona el poder de Dios, en nuestra debilidad. O sea, la Biblia no enseña, a diferencia de Nietzsche, el superhombre, sino es un hombre con carencias, es un hombre limitado, es un hombre con necesidad. Es un hombre que separado de Dios, ahí sí, el nihilismo es nada. O sea, en ese sentido, el ser sin Dios es nada. El ser sin Dios está destinado a la condenación eterna. Así que el ser en sí mismo nunca va a encontrar satisfacción, nunca va a encontrar ese poderío que Nietzsche decía, un superhombre, el poder, porque el ser humano es un ser débil, es un ser pecador, es un ser vulnerable, es un ser que, como dice Santiago, que ahorita está y después, como la neblina, se desvanece, desaparece. Eso es lo que es el hombre, pero nosotros en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Y Pablo dice, Pablo dice, bueno, yo he hecho esto. Bueno, en realidad el poder ¿de quién? De Dios. Entonces, si vamos a hablar de un poder, de un superpoder, tenemos que hablar de ese superpoder del Todopoderoso, de Dios. Y ese poder es el que a nosotros nos ayuda en nuestro peregrinaje día tras día
en el cristianismo. Bien, vamos a ver otro filósofo. Definitivo, ahora, nada más se me olvidó decir, o no sé si lo comenté, él sí estudió, se introdujo al estudio de la teología, Nietzsche, pero finalmente la rechazó, la abandonó y se declaró ateo, abiertamente se declaró ateo. Entonces, su fundamento filosófico parte de su ateísmo. Eso es muy claro que quede, parte del ateísmo. Porque a diferencia de Heidegger, vamos a hablar, ahí está, me recordó a un actor mexicano, Córdoba, ¿cómo se llama ese actor? No me recuerdo su nombre, se parece, le da un aire, Arturo de Córdoba. Martin Heidegger, él nació en 1889 y murió en el siglo XX, en 1976. Él nació en Alemania, en el seno de una familia católica y con cierta influencia jesuita. Su pensamiento filosófico influyó decisivamente en el pensamiento teológico de Rudolf Bultmann. Él es un teólogo neortodoxo, ¿sí? Neortodoxo. Voy a hablarles un poquito más de él, de Bultmann, porque lo he mencionado, entonces voy a presentar algunos aspectos de él. Pero es un teólogo, pero es un teólogo, y aquí entramos otra vez a lo mismo. Heidegger es existencialista también, igual que Kierkegaard. Pero para Kierkegaard el ser se va a encontrar en la fe, en el cristianismo. Y Heidegger desarrolla otro tipo de existencialismo. Él cursó estudios de teología católica durante 2 años y estudió en la Universidad de Friburgo filosofía occidental. El problema filosófico que aborda Heidegger gira en torno a la búsqueda del sentido del ser. Él está buscando el sentido del ser y él finalmente va a reflejar el sentido del ser en el hombre. Así que su preocupación es eso. Considera que el ser se hace patente en el hombre. Escuchen lo siguiente. La existencia más inmediata para nosotros es nuestra misma existencia humana. ¿Ven lo que está diciendo Heidegger? O sea, la existencia más inmediata para nosotros somos nosotros mismos. ¿Hacia dónde apunta ese pensamiento? ¿Ven hacia dónde quiere llevarnos él? O sea, no hay un ser más allá de nosotros, más que nosotros mismos. Y en ella, o sea, en nuestra existencia humana, se dan indisolublemente la conciencia y el mundo. Él utiliza un término, el Dasein, o el Dasein. Considera que el ser se hace patente en el hombre. La existencia más inmediata para nosotros es nuestra existencia humana. Y en ella, en nuestra existencia, se dan la conciencia y el mundo. El Dasein, que pueden poner entre paréntesis, el ser ahí, no es más que el Dasein, es el ser en el mundo. El ser en el mundo. Como el ser está en el mundo, entonces el hombre se encuentra en el mundo preocupado por las cosas que habitan en él, de tal forma que estas cosas solo adquieren significación en cuanto le son útiles. Entonces él habla del ser en el mundo. Ahí estamos. Lo único que podemos ver es el mundo y es el ser ahí. Ahí está, el ser ahí. La pregunta es, ¿quién puso ese ser ahí? ¿O quién puso el ser en el mundo? Desde el punto de vista bíblico,
sabemos que lo puso ¿quién? Dios. O sea, Dios creó al hombre y lo puso en la tierra. Y lo puso con un propósito. Con el propósito de que le diera la gloria a Dios. Así que el ser ahí, como lo ve Heidegger, el ser ahí está ahí, pero desde el punto de vista bíblico lo pone Dios. ¿Él a qué conclusión llega? ¿Cómo llega el ser ahí? Otro carácter del ser, o sea, el ser, ahí está el ser en el mundo, ahí está, el Dasein, el ser ahí. Otro carácter del ser es la temporalidad. En la medida que la existencia humana cuenta con un pasado que permite la comprensión de lo que es en el presente y apunta hacia el futuro. Así que llega a la conclusión Heidegger que el ser del hombre, el ser del hombre es el ser para la muerte. El ser para la muerte. El ser del hombre es un ser para la muerte. Así que él dice que la existencia del hombre solo cobra sentido, autenticidad, cuando toma conciencia y asume la posibilidad incondicional e insuperable de la muerte. Para Heidegger, la presencia de la muerte es principio de vida auténtica. La consideración de la función que ejerce la muerte permite comprender los diferentes modos de existencia humana. Dice, el hombre es un ser para la muerte. Para Heidegger, hemos sido arrojados al mundo para en él morar e ir muriendo. Y la muerte es el único destino seguro que espera el hombre. Entonces la totalidad existencial llega a su fin con la muerte. Cuando el hombre descubre esto, el hombre vuelve sobre sí mismo. Es una realidad amarga e insuperable. Y eso es lo que produce la angustia existencial. El enfrentamiento del hombre con la nada. Así que Heidegger llega a la conclusión de que el hombre es nada. ¿Qué pensamos del pensamiento de Heidegger? Arrojados nada más al mundo para morir. Es un existencialismo que termina su angustia cuando descubre que es nada. Quiero nada más corregir algo porque creo que dije que Heidegger hablamos de que es un ser para la nada, ¿verdad? ¿Sí lo dije? Quiero corregir eso. Eso no lo dijo Heidegger y vamos a hablar del siguiente. Eso lo dice Jean-Paul Sartre. Nada más para que corrijamos eso, por favor. Vamos a hablar del último. Dentro de los existencialistas hemos hablado de tres: Kierkegaard, existencialista teísta, pero vamos a ver dos existencialistas ateístas. Ya vimos uno, Martin Heidegger, y el siguiente que vamos a ver es Jean-Paul Sartre. Vamos a hablar de él. Igual, parte del ateísmo para hacer su filosofía. Nació en 1905, murió en 1980, nació en París y fue el principal expositor del existencialismo francés. Él nos dice que en los libros se encontró su religión. Murió relativamente pobre en medio del ocaso de su fama. En la filosofía de Sartre se encuentra o se distinguen dos modalidades del ser. Vamos a ver eso. Eso es su pensamiento y él habla de dos modalidades del ser. Vamos a ver esas dos modalidades del ser. La primera es esta que aparece en la pantalla. Dice que el ser en sí. ¿Entendemos el término? ¿Qué significa el ser en sí? ¿Cómo lo entendemos? Ok. Un ser en sí, ¿dónde tiene su origen? Un ser en sí, ¿dónde tiene su origen? En uno mismo. Entonces, él dice, el ser en sí
¿quién es el ser que tiene su origen en sí mismo? Él dice, no hay. El ser en sí, entonces, él habla, uno sería el ser en sí. Él dice lo que es y no puede ser. Este modo de ser no tiene justificación, puesto que lo único que sería ese ser en sí sería Dios, pero él dice que Dios no existe. Ajá. Entonces, el ser en sí no existe, el ser en sí. La otra modalidad es el ser para sí. Entonces, ahí por eso dice Dios, lo único que podría ser el ser en sí, pero como Dios no existe, entonces no hay ese ser en sí. La otra modalidad de la cual habla él es el ser para sí, es el ser de la conciencia y de la libertad, que es lo que distingue al hombre, la conciencia y la libertad. Así que él afirma que el ser para sí, al ser lo que no es, o sea, no es un ser para sí, y no ser lo que es, él sí dice esto, es la nada. Él afirma que el ser para sí es la nada. La base de este pensamiento, la base de la doctrina de Sartre, se halla la negación rotunda de la existencia de Dios. Así que con esta declaración, Sartre supone que el hombre no pudo haber sido creado por Dios. Así que nos encontramos con que en el mundo existimos yo, según Sartre, y el otro y los otros. Pero tanto yo como el otro somos enteramente responsables ante nuestro destino. No hay un Dios que está dirigiendo, no hay un Dios que está dirigiendo la historia. Cada quien es responsable de su propio destino. Entonces somos enteramente responsables ante nuestro destino. Eso es la enseñanza de Jean-Paul Sartre, básicamente el ser para sí y el ser en sí. En el libro, ustedes ya lo leyeron en el libro de Lutry, vienen otras cosas más de Jean-Paul Sartre, pero yo nada más quiero que vean el pensamiento de él, el ser para sí, el ser lo que no es y no es ser lo que es la nada, y uno es responsable. Dios está fuera de todo esquema, de toda imagen del pensamiento de Sartre. Ahora, él, con todo esto que desarrolló, con todo este pensamiento que él desarrolló, que hemos visto solamente a dos, Heidegger y Sartre, que parten de su ateísmo para desarrollar su filosofía existencialista. Muere entonces en medio del ocaso de su fama, relativamente pobre, y después de tanto filosofar, después de tanto llegar a esas conclusiones, pues finalmente, como todo ser humano, llega a la muerte. Lamentablemente, su pensamiento sigue influyendo en algunos sectores. Lo trágico de todo esto es que estaban buscando respuestas a su existencia y que realmente la respuesta a nuestra existencia solamente la podemos encontrar en quien ha originado la existencia del ser humano, es decir, en Dios. Hoy, ¿a partir de quién empezamos a hablar? De Augusto Comte, sí, ¿verdad? Hoy. Ok, hablamos de Augusto Comte, el positivismo, hablamos de 3 estados, según él, que la humanidad ha atravesado. El estado teológico, que para él es el más primitivo, explican los fenómenos naturales por causas sobrenaturales. El estado metafísico supera el anterior en cuanto a criminalidad, se sustituye por causas inmanentes en la naturaleza. Y el estado positivo,
Y él habla entonces del establecimiento de la religión de la humanidad, Augusto Comte. Hablamos también de el surgimiento del materialismo y nos enfocamos nada más en dos personajes, Ludwig Feuerbach y Karl Marx, los dos ateos. Y recuerden, Feuerbach es el que dice que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Finalmente él dice que Dios es un reflejo del ser humano. Concibe a la religión como una enajenación. Hablamos de Karl Marx y vimos que la filosofía marxista sostiene que la realidad primera, única y eterna es la materia. Para Marx, la salvación no se encuentra en la religión, sino que la salvación se encuentra en lo que después se denominaría el marxismo. Dice Marx que la religión adormece al pueblo, que les hacen que la religión solamente presenta una realidad diferente que está más allá de lo que se vive, pero que según Marx esa es una ya inexistente. Hablamos también de la influencia de Marx, la fuerte influencia que tiene ahora, y él sueña o soñaba, mejor dicho, con un mundo en donde la economía estuviera bien distribuida, en donde la riqueza fuera bien distribuida. Hablamos también de Kierkegaard, que él tenía la convicción de que ni la iglesia ni los creyentes quieren atender el evangelio. A partir de su fe, realiza esta filosofía. Fue el primero que entró en esa área que se llama existencialismo, esa corriente. Nosotros dijimos que él lo consideramos como el padre del existencialismo y que solamente en el cristianismo llega a encontrar respuesta a su existencia, a su ser, un ser individual. Hablamos también de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ateo, estudió teología pero después la rechazó. Y él manifestó en sus escritos una oposición a la religión, una oposición a la sociedad cristiana de su época. Y él, en su condición de ateísta, cuando habla de la muerte de Dios, no está hablando de la muerte literal de Dios, sino de esa sociedad decadente que lo único que hace, según Nietzsche, es crear hombres débiles, esclavos. Y él propone la idea del superhombre, del poder, de la libertad. Hablamos de Heidegger, y para Heidegger la vida tiene sentido por medio de la muerte. El ser es un ser ahí, es el ser en el mundo, y el ser en el mundo ha sido arrojado para convertirse también en el ser para la muerte. Ahora, el que Heidegger tuviera noción del ser para la muerte era para simplemente ver y seguir avanzando, porque es un ser inteligente, es un ser histórico, es un ser comprometido consigo mismo. El problema filosófico que aborda Heidegger gira en torno a la búsqueda del sentido del ser. El ser es un ser arrojado ahí, es un ser arrojado en el mundo, y entonces es un ser para la muerte.
Pero el ser para la muerte no significa en Heidegger un ser consagrado a la desaparición, sino un ser que se despliega a través de una acción creadora y que es en la misma medida un ser inteligente, histórico, lúdico, comprometido con el ser. La presencia de la muerte es principio de vida auténtica. La consideración de la función que ejerce la muerte permite comprender los diferentes modos de existencia humana. Y por último hablamos de Sartre, que hay dos tipos de seres. El ser en sí, ese ser en sí sería Dios, pero para él Dios no existe. Así que está el ser para sí. Pero dice que ese ser para sí es la nada. Y que nosotros, el yo y los otros, el otro, los otros, somos responsables de nuestro propio destino. No hay la idea de una divinidad, alguien que está controlando la historia, como pensamos nosotros. Bien, hasta aquí terminamos. Y creo que ese es el último autor que menciona el libro. Oye, mañana vamos a hablar de otros dos. De Paul Ricoeur. Estamos hablando de un filósofo de 1913 al 2005. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Vamos a hablar de él. Y vamos a hablar también de otro Paul Tillich. Vamos a hablar de ellos dos. Él murió en el 2005. Y de Paul Tillich. Mañana empezamos con eso, terminamos unos minutos, unos 25 minutos, terminamos y después de que terminemos voy a contraponer la filosofía con el cristianismo y vamos a ver lo que enseña la filosofía y lo que enseña el cristianismo, para que nos quede muy, muy, muy claro el pensamiento cristiano a partir de la Biblia y el pensamiento filosófico. Y cómo hay áreas en las que chocan y cada quien toma su propio rumbo. Con eso vamos a terminar.